Vamos a poner grabar y ahora sí, bienvenidos a todos, bienvenidos también a quienes estén viendo este webinar grabado. Como saben, cada martes un webinar distinto sobre productividad y ahora específicamente enfocados en Monday.com, la herramienta de gestión de procesos y de proyectos, que bueno, sabemos que tiene muchísimo potencial y que nos ayuda a gestionar desde muchísimos aspectos. Y hoy lo vamos a ver aplicado a algo específico. Hoy vamos a ver Monday.com para marketing digital, ya sea que sean una agencia que específicamente se dedica a esto, o que dentro de su empresa, dentro de su compañía, tengan un área de marketing que esté trabajando en la gestión de redes, en la gestión de campañas digitales y etcétera. Seguramente este webinar le va a ser de mucha utilidad, o al menos eso esperamos. Entonces, un poco sobre nuestra agenda para el día de hoy es hablar muy brevemente de quiénes somos Andreu, que tengan un listado de nuestros webinars previos, y luego vamos a pasar directamente a lo que es gestión de marketing y un dashboard de cómo podríamos llevar un poco de métricas respecto al trabajo que estamos realizando en el área, ¿sí? Algunos indicadores que nos van a permitir entender cuál está siendo el impacto de las distintas campañas o las distintas publicaciones que estamos llevando adelante. Y como siempre, cerramos nuestro webinar con un espacio para preguntas, pero en cualquier momento que tengan una duda, una inquietud o una consulta, no duden en hacerlo vía el chat de Zoom. Está bien, para que no se nos olvide nada y de esa manera dejemos todo resuelto en el mismo momento. Así que vamos adelante nomás. Bien, este es un poco del equipo de Dreu para que puedan conocer el resto de las caras visibles. Está bien, entonces tenemos gente en el área de marketing, gente en servicio, gente en la parte de productividad y nuestro director es Andrés. Y un poquito sobre mí, mi nombre es Ferry Barola y aquí tienen mis datos. Está bien, si luego del webinar necesitan enviarme un correo o ponerse en contacto, tienen alguna duda, alguna consulta, como siempre, no deben hacerlo. Y básicamente, ¿qué hacemos desde Dreu? Ayudamos a las empresas a hacer más con menos y aplicar, medicina de productividad en cada uno de sus procesos. Bien, ¿qué otros webinars se pueden encontrar ya en nuestra web? Tenemos básicamente un abanico que van desde algunos más generales respecto a la herramienta, como que es Monday.com, y una demostración general, y luego algunas comparaciones entre herramientas, como por ejemplo Trello versus Monday, o Asana versus Monday, o Asana, de acuerdo de qué parte del mundo sean. Sí, y luego ya algunos mucho más específicos que están más orientados para personas que ya utilizan la herramienta o que están mucho más avanzados respecto de su decisión de comenzar a usarla, ¿sí? Como tipo de columna y dependencias, conversaciones y colaboratividad, automatizaciones y tableros de control. Sí, bueno, hay un listado bastante grande. También algunos relacionados a metodologías ágiles o a gestión de OKRs en la herramienta. Y por supuesto pueden encontrar estos y mucho más en nuestra página web /webinars. Vamos a correr esto hacia acá. Y ahora sí, si les parece, vamos a hablar directamente del webinar de hoy, que es Monday.com, utilizado para gestionar marketing digital. Entonces, básicamente, el webinar de hoy está dividido en dos partes. Una parte es que revisemos juntos este tablero de gestión de redes, y en la segunda parte, que pasamos a un dashboard de indicadores. La idea es que lo podamos construir en tiempo real, porque como ya hemos comentado en varios webinars previos, entendemos que por aquí están las mayores dificultades, incluso en una parte de la herramienta que muchas personas, meses luego de estar usando la licencia, ni siquiera saben que existe. Así que esta parte de dashboard, la idea es que la podamos armar hoy juntos y que si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? La resolvamos y construyamos un indicador a la medida. Así que vamos a eso. Si aún no tienen una cuenta, pueden hacerlo desde nuestra página web, weardrew.co/cuenta. Pero ahora vamos a monday.com. Vamos a correr esto hacia arriba, así no nos entorpece lo visual. Ahí está. Bien. Entonces, lo primero que nada, como en la mayoría de nuestros webinars, vamos a comenzar explicando un poco respecto de la estructura de este tablero, para que todos estemos en la misma página y entendamos un poco cuál es la naturaleza, donde la idea es que este es un tablero de una empresa que se dedicaría a hacer marketing para otras empresas. Está bien, esto no sería
marketing in-house, ¿sí? Sino que sería una tercerización, donde el primer grupo es un grupo de actividades o de ítems generales, que esto nosotros siempre lo recomendamos como una mejor práctica, está bien, dentro de la herramienta, donde aquí podemos conversar y podemos tener un poco de feedback interno en el equipo sobre actividades o sobre ítems que en realidad no tienen que ver específicamente, en este caso, con una publicación, sino con todo el proyecto o con todo el cliente en general, que en este caso se llama Casa Blanca, ¿sí? Pero obviamente es un caso de ejemplo. ¿Está bien? Entonces, luego este tablero está organizado en torno a grupos, que cada grupo es un mes del 2018. Entonces tenemos agosto, septiembre, octubre, etc. Y a lo largo de las columnas lo que estamos desarrollando es la gestión del ítem, ¿está bien? Donde aquí tenemos, ok, una camisa, una frase, un otro tipo de prenda, borseguíes, etc. Sí, o algunos hitos como se suelen publicar en redes sociales respecto a aniversarios o respecto a, bueno, cuestiones importantes de acuerdo al rubro en que se desarrolla esta empresa. Y ahora sí vamos a comenzar un poco a desandar este tablero, ¿sí? Y vamos a comenzar a trabajarlo juntos. Entonces, la primera columna que tenemos es una columna de Progress Tracking, es decir, una columna que está midiendo en qué grado de avance se encuentra cada una de estas publicaciones, en este caso, o cada una de estas promociones, y ya vamos a ver cómo podemos modificarlo a la medida de nuestro proceso. Y a partir de aquí comencemos con la asignación de tareas o la asignación de responsabilidades, ¿sí? Donde aquí esquemáticamente hemos establecido que el rol del diseño está separado de la persona que redacta y publica, pero esto podemos fragmentarlo aún más. Entonces, en redacción y publicación podremos tener personas separadas, agregando otra columna de persona, ¿sí? Pero podemos hacerlo de esta manera. ¿Ok? Aquí me voy a asignar a mí mismo como diseñador. Y encargado de la redacción va a estar Andrés Sturm. Ahora, por ejemplo, si nuestra agencia es una agencia pequeña, entonces todo lo que tenga que ver con la redacción y la publicación para un cliente van a ser llevados por la misma persona. Podríamos tomar de la primera a la última actividad y asignar en todos los casos a Andrés como nuestro redactor y publicador en redes. Ok, y a partir de aquí comenzamos, ¿sí?, a desandar un poco el resto de las columnas. Bien, entonces, en primer lugar, ¿en qué canal vamos a tener esta publicación colgada? Nosotros, de alguna manera, esquemáticamente hemos establecido YouTube, Facebook, Instagram o en alguna plataforma de e-commerce. Obviamente que podemos añadir más o podríamos quitarlas en caso de que alguna de estas no fuese relevante para la empresa en cuestión. Entonces, aquí podríamos agregar, por ejemplo, en el sitio web oficial, como un canal más de publicación. Bien, y una vez que hemos definido en qué canal va, digamos, a participar esta publicación, ¿sí? Luego vamos a hablar de qué tipo de publicación nos estamos refiriendo, donde esto puede ser el feed, o puede ser una historia, o obviamente, ¿sí? También podría ser otro tipo. ¿Está bien? Entonces, no lo sé, pensemos en, por ejemplo, un formato de main o de principales, ¿sí? También podríamos añadirlo como un tipo de publicación. Sí, pero digamos que estos son, de alguna manera, los más convencionales. Bien, una vez que esto está definido, podemos trabajar con una fecha límite que, de alguna manera, ayude al equipo a organizarse y ayude a organizarnos por prioridad, donde si nosotros nos posicionamos sobre la parte superior de cualquier columna, nos va a permitir ordenar, en este caso podríamos ordenar por fecha. ¿Sí? Entonces, hacia arriba tenemos las actividades que vencen primero, y lógicamente están ordenadas cronológicamente, en este caso todas tienen el vencimiento en la misma fecha, pero este sería el resultado que nos permitiría ordenarlo. Entonces aquí podría surgir la necesidad, por ejemplo, de poder darle una prioridad al equipo para que se enfoque. Entonces vamos a añadir esa columna. ¿Está bien? Desde el menú de agregar columnas a la derecha. Y vamos a ir a nuestro centro de columnas.
Vamos a buscar la columna de clasificación y la vamos a utilizar como una columna de prioridades. Entonces, agregamos nuestra columna de prioridad y aquí es donde vamos a comenzar a vincularnos un poco con lo que tiene que ver con respecto a los permisos de la herramienta, donde quizás sea interesante que la persona que está a cargo de la cuenta, ¿sí?, sea quien puede decidir cuál es la prioridad en función de que esta persona esté en contacto directo con el cliente y el resto del equipo quizás no. Entonces, la prioridad podría ser una columna que solamente deseamos que el responsable de la cuenta pueda modificar. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar al menú desplegable de la columna y modificar el permiso de columna hacia que nos permite restringir quiénes pueden editarla. Y de esta manera solamente yo, y en este caso Andrés Sturm, que somos ambos dueños de tablero, podríamos editar la prioridad, mientras que el resto del equipo va a poder ver cuál es la prioridad para cada una de estas tareas, pero sin tener la posibilidad de editarla. Entonces, ahora en lugar de filtrar o de ordenar por fecha, podríamos hacerlo por prioridad. Sí, vemos cómo nuestro tablero de alguna manera se está reordenando. Bien, a partir de allí nosotros hemos seteado aquí una columna que las personas que trabajan publicando en redes sociales y en función de los requerimientos de un cliente, es decir, que publican para clientes externos, no para un cliente interno de la organización, saben que muchas veces perdemos mucho tiempo y existe una gran cantidad de reprocesos cuando se publica, ¿sí?, y un archivo ya está absolutamente subido en internet, y luego el cliente lo ve en su propio sitio o lo ve en su propia red social, no está de acuerdo, no le gusta la gráfica, no le gusta la estética, o incluso algunas veces cometemos algún error de ortografía, el cliente realmente se enoja, está molesto y quiere que demos de baja esa publicación, y esto genera un reproceso que además suele ser urgente y suele ser crítico, porque la fecha límite de la publicación ya ha llegado, ¿no está bien? Y esto es particularmente cierto en fechas como, bueno, los Black Fridays o los días festivos. Sí, entonces, de alguna manera lo que estamos buscando resolver con esta columna es que el cliente, ¿sí?, siempre pueda darnos su feedback antes de que subamos la publicación, y por lo tanto que siempre evitemos el reproceso y que nunca tengamos una publicación que no haya pasado por el filtro del cliente. Entonces, ¿cómo sería esto? Bien, la idea sería que una vez que la publicación está lista, el cliente pueda acceder aquí mismo para visualizar qué es lo que nosotros vamos a publicar y allí aprobarlo, pero como ven, en este espacio no está previsto un lugar para compartir el archivo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es justamente añadir esa columna. Y desde nuevo, de agregar columna a la derecha, vamos a ir a nuestro centro de columnas. Bien. Entonces, aquí mismo lo que nosotros haríamos es dejar a disposición de nuestro cliente un draft de qué es lo que vamos a publicar. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a publicar este logo. Sí, nuestro cliente va a poder comenzar a darnos su feedback y previsualizarlo desde aquí mismo, donde aquí lo estamos viendo todo negro, porque bueno, es justamente un archivo PNG de fondo negro. Sí, así que voy a intentar subir este archivo que tiene fondo blanco y esperemos que ahora sí podamos previsualizarlo, solamente para que sepan que también podemos previsualizar archivos desde aquí. De nuevo es un PNG, pero al ser blanco lo podemos ver perfectamente. Sí, esto sería lo que nuestro cliente haría, es decir, él vería aquí la publicación, y en el caso de que tuviese algún comentario o que no estuviese a gusto, va a poder comentarlo desde aquí mismo, o incluso descargarlo y almacenar una copia, si así lo desease. Pero la idea sería que una vez que nuestro equipo de marketing ya tiene definido el canal, ya tiene definido el tipo de publicación y el estatus está listo, ¿sí?, puedo pedir aprobación al cliente. Entonces, la aprobación al cliente puede tener distintas instancias.
donde esto puede estar solicitado o puede estar aprobado, en revisión o tener algunas correcciones. Y de nuevo, aquí la idea sería que la aprobación del cliente solamente sea una columna que puede ser editada por esta persona. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos un primer desafío y es, ok, nosotros queremos que nuestro cliente sea la única persona, además del dueño del tablero, ¿sí? Que en este caso podría ser una persona de íntima confianza del cliente y que esté separado del rol de la persona que diseña y publica, ¿sí? Serían las únicas dos personas que tienen permiso de editar esta columna. Siempre partimos del concepto de la buena fe, pero la idea sería que podamos solicitarle a nuestro cliente que nos autorice a publicar esta imagen con ese texto, con ese copy, y que una vez que el cliente esté haciendo ese proceso pueda decirnos, ok, ya lo vi, lo estoy revisando, y si todo está bien, que pueda notificarnos a través de cambiar el estatus a aprobado, o bien si tiene algún reclamo o algo no le gusta, puede elegir la opción de correcciones, y aquí mismo dejarnos un comentario. La publicación debería tener más contenido respecto a, ¿sí? Es solamente una demo. Entonces nuestro equipo va a encontrar el comentario aquí mismo. Y ahora bien, vamos a explicar, ok, ¿cómo haría nuestro equipo para poder solicitar entonces al cliente que le revise si no va a tener permiso sobre esta columna? Bien, entonces ahí es donde vamos a utilizar nuestras automatizaciones, ¿sí? Para que cuando un estatus cambie de un estado a algo, otro estatus se modifique. Entonces, en este caso, cuando el estatus de nuestro trabajo cambia a listo, vamos a cambiar la aprobación del cliente a solicitada. Bien, entonces ahora vamos a ver que nuestro equipo, ¿sí? No necesita tener permiso sobre la columna de aprobación del cliente para pedírselo. ¿Está bien? Entonces, si nosotros cambiamos esto a listo, la aprobación del cliente cambia a solicitado. Y esto podríamos configurar que nuestro cliente, que es parte de este tablero, por supuesto, reciba una notificación de que necesitamos su autorización para seguir con el proceso. Ahora bien, podríamos luego entonces, para seguir la misma lógica de trabajo, que si nuestro cliente no está tan de acuerdo, ¿sí? Entonces la tarea tiene correcciones, vamos a invertir, es decir, vamos a aplicar un bucle sobre el proceso y el estatus va a cambiar a en proceso nuevamente. Sí, pero también podríamos tener allí una columna, por ejemplo, o un estatus, mejor dicho, sí, que sea aplicar correcciones. ¿Está bien? Entonces, si nuestro cliente cambia el estatus a correcciones, nuestra tarea vuelve a estar en proceso. Entonces, aquí es donde se produce este bucle, donde luego esto está listo, y la aprobación del nuevo vuelve a estar solicitada, y ahora el cliente la aprueba, y digamos que el flujo continúa. Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer para que nuestro cliente sea parte de este tablero sin utilizar necesariamente uno de nuestros usuarios de licencia o uno de nuestros ascensos de licencia de Monday.com? Bien, ahí es donde este tipo de tablero, está bien que se identifica con el logo o con el icono violeta. Si es un tablero de tipo compartible, es muy útil, dado que de acuerdo a cuál es el tipo de licencia que ustedes utilizan, van a poder añadir invitados que no necesitan tener una cuenta de Monday.com paga, es decir, que ustedes no necesitan tener un asiento de licencia. Y aquí una breve salvedad. Las cuentas de plan basic, las cuentas de plan básico no tienen disponible esta funcionalidad. Esto está disponible a partir de la licencia estándar, donde en la licencia estándar cada 4 accesos de invitados que otorguemos a personas externas a la organización van a computarse como un asiento de licencia. Entonces, para simplificar esto es,
Si nosotros tenemos una licencia estándar de 5 personas, podríamos tener a 4 miembros del equipo utilizando Monday y un asiento vacío que nos va a permitir dar acceso a 4 clientes a nuestra cuenta, de nuevo, sin que esto incremente a 8 el número de asientos, seguirían contándose como 5. Y en el caso de licencias Pro y Enterprise, nosotros podríamos tener los 5 asientos ocupados con personas internas porque los invitados en licencias Pro y en licencia Enterprise no ocupan un asiento de licencia. Esto no significa que una persona que sea parte de la organización pueda estar incorporada como un usuario invitado, porque el invitado tiene algunas restricciones, ¿sí? Pero es sumamente útil para poder dar trazabilidad y dar participación a nuestro cliente dentro del proceso. No quiero entrar en demasiados detalles respecto de cuáles son las limitaciones del usuario invitado, excepto que tengan alguna duda al respecto de eso, porque ya hay webinars donde explicamos eso, pero eso es lo fundamental, decir que en este tablero podríamos dar participación a un cliente sin que tengamos que pagar un asiento de licencia adicional. Ok, ¿cómo haríamos eso o desde dónde? Desde la parte superior derecha del menú, quienes están en este tablero, donde en el panel izquierdo nosotros podemos añadir o suscribir al tablero a cualquier persona que sea parte de la organización. En este caso, yo puedo añadir a cualquier persona de Dreu. Pero si quisiese añadir a alguien que no es parte de la organización, en este caso al cliente, que el concepto fundamental es que tiene que tener un dominio de correo distinto al nuestro, ¿sí? Podría hacerlo desde esta parte, y esta persona sería un invitado. ¿Está bien? Entonces, yo puedo añadir a ejemplo@ejemplo.com e invitarlo por correo electrónico como invitado. Y luego vamos a ver que nuestra invitación está pendiente, y cuando esta persona acepte, va a poder formar parte de nuestro tablero. Así que en este caso, vamos a desuscribir a ejemplo. Sí, queda claro cómo sería el resto del proceso. Ahora bien, probablemente nosotros no querramos que nuestro cliente pueda editar el resto de nuestro trabajo, solamente queremos darle potestades sobre esa columna en particular. Entonces lo que vamos a hacer es restringir los permisos del tablero, donde las personas solamente van a poder editar filas donde hayan sido asignados como responsables, o vamos a darle a las personas permiso de solamente edición. Sí, en este caso, por ejemplo, solamente editar contenido. Sí, es un ejemplo. Y esta columna sería potestad de nuestro cliente. Ahora bien, podría pasar que nosotros no queremos que necesariamente alguna de las columnas sea visible por nuestro cliente, y eso podemos de alguna manera ocultarlo, porque en realidad es una columna de gestión interna. Entonces, por ejemplo, la fecha de publicación, quizás, solamente para dar un ejemplo, es una columna que no querríamos mostrar, o bien, no lo sé, el OK de la gerencia. Sí, vamos a eliminar la restricción de edición y vamos a darle restricción de vista. Me volví sobre mis pasos respecto de ocultar la fecha de publicación, porque las columnas de fecha no son ocultables. ¿Está bien? Y ahora sí, nuestro cliente no vería un OK de gerencia, o, bueno, ahí la mayoría de las columnas pueden ocultarse, es solamente para mostrarlo en términos esquemáticos. Bien, a partir de que nuestro cliente nos da su aprobación, sí, podemos decir que el proceso aún no está culminado, aún no está listo, aún nos queda pendiente de la publicación. Entonces, la publicación esquemáticamente podría estar no iniciada, podría estar en proceso, en el caso de que utilizásemos alguna herramienta, algún gestor de publicaciones masivo, como por ejemplo, no sé, Sprout Social. Quizás muchos de ustedes, si trabajan en marketing, la conocen como herramienta. Y una vez que esto está publicado, el proceso para esta publicación en particular está lista. Bien, y aquí es donde comienza una de las partes más jugosas a nivel de reporting, a nivel de medir, no solo cualitativamente cómo está funcionando este proceso, está bien, donde recién hemos podido desandar desde que la tarea se crea, pidiendo de alguna manera a nuestro equipo que asigne prioridades, que dé una fecha límite, que determine en qué canal y qué tipo de publicación está haciendo, y luego pidiendo la incorporación de nuestro cliente
para que pueda, bueno, darnos su visto bueno y que evitemos un reproceso interno, a su vez que nuestro cliente se sienta parte y por lo tanto siempre estemos publicando a la altura de lo que le espera. A partir de allí estaría interesante poder mostrarles qué resultados estamos logrando con estas publicaciones y por eso esta parte del tablero está pensada para mostrar una parte un poco más dura, es decir, una parte mucho más cuantificable de nuestro trabajo, así que vamos a ver de qué se trata. Donde aquí lo que tenemos es una columna de inversión económica, el alcance, es decir, la repercusión en visualizaciones que ha tenido esta publicación, la cantidad de conversiones, es decir, de todas estas personas que visualizaron la publicación, cuántos se han puesto en contacto, cuántos llenaron, por ejemplo, un formulario con sus datos, una tasa de conversión, que no es otra cosa que, bueno, las conversiones dividido el alcance, y cuánto nos está costando cada una de estas conversiones, es decir, cuántos leads estamos convirtiendo a partir de una inversión de qué monto, para tener una idea de cuánto nos costó conseguir a cada uno de estos contactos, y de esa manera luego poder tener métricas respecto de, por ejemplo, cuánto es el costo promedio de adquisición de Facebook y cuánto es el costo de adquisición promedio de Instagram. Así que, ni bien terminemos de explicar estas columnas, vamos a pasar a esa parte, que estoy seguro que puede ser sumamente útil para todos ustedes. Y aquí vamos a hacer una breve aclaración, y es que muchas veces cuando tenemos un dato vacío, vamos a ver que en las columnas de fórmula, Monday nos va a mostrar un cartel rojo como este de fórmula no válida. Bien, si nosotros tenemos un caso como este, donde tenemos dos columnas que nos están indicando fórmula no válida, pero en algunas filas tenemos un cálculo bien ejecutado, esto en realidad nos está diciendo que la fórmula sí es válida, solamente que en este caso está haciendo una división sobre 0 y por lo tanto no hay un error en la fórmula, sino que en realidad no tiene datos, ¿sí? Pero obviamente Monday no tiene forma de darse cuenta de esto. Distinto sería que en ninguno de los casos lo estuviese calculando, allí sí deberíamos revisar qué está pasando con la fórmula. Así que vamos a ver un ejemplo a nivel esquemático, una inversión de 5.000 pesos. A esta publicación le vieron 8.530 personas. Entonces, como la conversión es 0, la tasa de conversión es de 0%, y hemos logrado convertir a, no lo sé, unas 455 personas, es decir, un 5% de quienes lo vieron dejaron sus datos, así que el costo de adquisición por persona es de 11 pesos para esta publicación en particular, que es una publicación, por ejemplo, de Facebook. Sí, vamos a llenar algunos datos más, para que luego nuestro panel de indicadores tenga más sobre qué nutrirse. Bien, y seguimos entonces. Entonces, vamos a ver cómo están funcionando estas columnas, ¿sí? Donde la tasa de conversión es conversiones dividido alcance multiplicado por 100, y el costo de adquisición es la inversión dividido las conversiones, y aquí ven esta fórmula previa, que es la fórmula de redondeo, para no verlo con centavos. De otra forma, Monday nos lo muestra con decimales, y esto a veces, bueno, entorpece un poco lo visual. Entonces, de esta manera nosotros podremos tener el ciclo completo, desde que comenzamos con la planificación de la tarea, cada una de las instancias previas, compartir el archivo, que el cliente pueda darnos su aprobación. Una vez que esto esté listo, publicarlo, y a partir de allí comenzar a tener métricas de rendimiento respecto a qué está pasando. Ahora bien, a partir de aquí podemos pasar a cuáles han sido los resultados mes a mes, así que vamos a llenar algunos datos más. Y nos vamos a ir a nuestro tablero de control. Entonces, para quienes no sepan a dónde se encuentra eso se encuentra desde paneles. Está bien, es una herramienta distinta a la del tablero, dado que los paneles lo que nos van a permitir hacer es consolidar información.
¿Está bien? Entonces, este se llamaría, por ejemplo, panel de marketing Casablanca. Entonces, por ejemplo, podemos directamente mostrar reportes consolidados a nuestro cliente que quizás no tenga tanto tiempo para entrar al tablero. ¿Está bien? Sí, la persona con la que estamos en contacto y el tomador de decisiones de la empresa le podemos mostrar el reporte consolidado mes a mes. Donde, bueno, la realidad es que hoy se lo tendremos que compartir vía capturas de pantalla, pero antes de que termine el año seguramente va a estar 100% lanzada la funcionalidad que nos va a permitir compartir nuestros dashboards. Hoy por hoy sería solamente a través de captura de pantalla, excepto que nuestro cliente sea un usuario de nuestra cuenta. Y ahora vamos a comenzar a elaborar nuestro diagrama. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer para crear nuestro panel es elegir el tablero o los tableros a los cuales queremos conectar este widget, este indicador. En este caso, nuestro tablero es Casablanca. Y luego elegir qué gráfico. Y aquí, si no abren Monday hace algunos días, van a encontrar una gran novedad, y es que en los tipos de gráficos sí hay muchos cambios, está bien, y hay una gran cantidad de nuevos gráficos disponibles. Vamos a ver cómo activarlos ahora mismo. Van a su foto de perfil, es decir, a su avatar, ¿sí? Y luego se dirigen a Monday Labs, y de aquí van a encontrar muchas funcionalidades que están en beta, es decir, funcionalidades que la herramienta ya está testeando, que aún no están 100% lanzadas, pero que en definitiva ustedes pueden utilizar en su cuenta. Y en este caso, la funcionalidad que yo desactivé intencionalmente para el webinar es la de nuevos tipos de gráficos, que se lanzó ayer, es decir, el lunes 28 de octubre, y ya hemos estado jugando bastante con ella. Entonces, desde aquí la activamos. Y una vez que Monday se actualice, nos va a mostrar una nueva lista de gráficos disponibles. Bien, entonces, ahora vamos a ver que además de los gráficos que estábamos viendo hasta hace unos segundos nada más, ¿sí? Monday ahora tiene un gráfico de rosca que es muy similar, un gráfico de línea, líneas suavizadas, este es nuevo, líneas apiladas al 100%, barras apiladas, bueno, etcétera. La realidad es que hay muchos nuevos gráficos, está bien, y que esto obviamente nos dan otra capacidad de reporting absolutamente diferente. Sí, ahora vamos a trabajar con mucha más libertad, y van a ser muchos gráficos que probablemente ustedes estaban utilizando previamente en otras herramientas como Excel. ¿Sí? Como ustedes ya saben, la idea es que puedan gestionar el 100% de su trabajo en una sola plataforma, que no pierdan tiempo y que el reporte sea de manera automática. Y bueno, en esa línea va este cambio y esta mejora, está bien, agregando formas de gráfico. En este caso, un gráfico de rosca es más que suficiente, así que vamos a poner canales de publicación, porcentaje de participación en este caso, o porcentaje de publicación por canales. Bien, entonces, si nosotros queremos que se vea la etiqueta, ok, ahí está. Y luego podríamos darle a nuestro cliente un reporte de cuánto hemos invertido en total en este mes. Lo que vamos a hacer es entonces buscar la columna de inversión, está bien, que es la que está definida por defecto, darle unidad de pesos, inversión de, en este caso, octubre, pero en el tablero estábamos trabajando con agosto, así que nos vamos a quedar con ese ejemplo, inversión de agosto. Ok, ahora bien,
Por defecto, cada vez que nosotros creamos un widget, Monday entiende que nosotros queremos ver todos los grupos del tablero, pero en este caso nosotros queremos ver el porcentaje de publicación de canales específicamente de agosto y compararlo con agosto. Entonces, lo que vamos a hacer es ya no desde los ajustes elegir todos los grupos, sino escoger específicamente agosto. Sí, ahí vemos cómo nuestro gráfico se ha modificado totalmente. Y lo mismo vamos a hacer con la inversión de agosto, donde todo lo demás está ok, pero solamente queremos ver la inversión de agosto. Ok, ¿por qué no se ha modificado este dato? Eso quiere decir que el resto de los grupos, ¿sí?, no tienen inversiones asociadas. Y lo que vamos a hacer aquí es abrir en una nueva pestaña nuestro tablero y vamos a chequear que eso esté ok, solamente para una cuestión de que ustedes puedan ver cómo esto funciona. ¿Sí? Como ven, estos demás grupos no tienen inversiones asociadas y por eso el tablero los muestra vacíos. Bien, entonces nosotros aquí tenemos, como comentábamos, el porcentaje de publicaciones, es decir, la participación de cada canal, y la inversión en el mes de agosto. Y ahora sí queremos comenzar a cruzar algunos datos, es decir, queremos cruzar, por ejemplo, la inversión para cada uno de los canales. Entonces vamos a utilizar un gráfico de barras. Y en nuestro eje Y lo que queremos ver es la inversión por canal. Y de nuevo solamente el grupo de agosto, aunque ya dijimos que esto no se va a alterar porque es el único mes en donde tenemos datos numéricos. Ahora solamente por una cuestión estética y también para mostrarles cómo esto funciona, ¿sí? Vamos a cambiarlo a modo oscuro. ¿Ok? Entonces tenemos que en el sitio web hemos invertido 500 pesos, en Instagram hemos invertido 1000, etc. Y ahora vamos a ver el ratio de conversión o la cantidad de conversiones por sitio. Marketing Casablanca. Vamos a ir hacia un gráfico de barras. Y en nuestro eje Y lo que queremos ver es las conversiones y también queremos ver nuestra inversión. Bien, entonces, aquí estamos comparando dos variables sumamente importantes. Está bien, donde estamos entendiendo cuál es nuestro nivel de inversión y cuál está siendo, de alguna manera, el rendimiento de una manera muy gráfica, ¿sí? Entonces, está claro que el canal en el que más estamos invirtiendo es e-commerce. Este es un dato que ya teníamos aquí, pero aquí también estamos viendo cuál es la tasa de conversión que estamos logrando. Sí, de esta manera lograr entender a dónde estamos siendo más efectivos con el uso de los recursos. Y esto lo podemos llevar incluso a un dato mucho más duro y no tan gráfico. Está bien, como por ejemplo, el costo de adquisición unitario en promedio para todos los canales, y luego vamos a ver cómo podemos calcular nuestro costo de adquisición unitario canal por canal. Bien, este es nuestro costo de adquisición unitario promedio de un nuevo lead. Y ahora bien, directamente y sobre todo para mostrarles un atajo, lo que vamos a hacer es duplicar este widget.
Y luego este también. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar un filtro y lo vamos a hacer canal por canal. Entonces, este widget ahora es el costo de adquisición unitario promedio de Facebook. Ok, ¿cómo hicimos eso? Lo que hicimos fue acceder a la parte de filtros y guardar este filtro con la palabra Facebook. Por lo tanto, Monday lo que está haciendo es filtrarnos por canal. Por lo tanto, vamos a ver que tiene un valor distinto al costo de adquisición promedio. Y lo mismo podemos hacer con el resto de las redes. ¿Está bien? Aquí vamos a YouTube. Costo de adquisición unitario promedio para YouTube. Guardamos nuestro filtro. Sí, comencemos a ver cuál de nuestras redes es más efectiva para este cliente. Y vemos que Instagram, por ejemplo, es nuestra red hasta el momento más efectiva y más económica respecto a costo de adquisición. Y también tenemos sitio web, que tiene el mismo costo de adquisición, y creo que esas eran todas. Vamos a ver si nos queda alguna. Y teníamos e-commerce. Está bien, solamente a fines de mostrar una distinta. Ok, entonces esto nos daría la posibilidad de tener información en tiempo real e información sumamente fundamentada respecto a nuestro cliente para poder explicarle por qué, por ejemplo, qué sucedió con los 26.000 pesos que utilizamos en agosto, cuáles fueron los resultados, en qué redes utilizamos ese presupuesto, cómo lo distribuimos canal por canal, cuáles fueron los resultados en cuanto a conversiones versus inversión, cuánto nos costó en promedio conseguir un nuevo cliente y luego cuánto nos costó en promedio para cada uno de los canales. Entonces, de esa manera tenemos información en tiempo real que nos permite tener argumentos y fundamentos sumamente válidos a la hora de, por ejemplo, asesorar a nuestro cliente y explicar por qué es una muy mala idea seguir invirtiendo quizás en e-commerce, pero tiene mucho más sentido seguir teniendo publicaciones o presencia en Instagram o en Facebook. Está bien, y quizás en YouTube, pero e-commerce está siendo un canal demasiado caro en función de que nuestra tasa de conversión está algo baja. ¿Sí? Y luego podríamos llevar también algunos otros indicadores, como por ejemplo la tasa, el acumulado total de conversiones para cada uno de los meses, o la cantidad total de alcance. ¿Está bien? Entonces vamos a medir eso. Y en columnas lo que vamos a hacer es exactamente eso, alcance total de agosto. Y también qué tasa de conversión hemos tenido en promedio para agosto. Donde aquí lo que estamos buscando es un promedio. Y aquí es donde este dato se vuelve mucho más interesante. Voy a pasar a explicarles por qué. Lo que nosotros podríamos hacer si nosotros tuviésemos otra clase de información, es decir, si nosotros contásemos con un tablero con mucho más datos, ¿sí? Se pone mucho más interesante porque podemos mostrar la tendencia y podemos mostrar cómo nuestro tiempo trabajando junto con este cliente está tomando otra dimensión. Lo que vamos a hacer es mostrarles un poco cómo hacer eso. Entonces vamos a duplicar este separador.
Esto lo va a llevar al final. Y vamos a poner Casablanca, aquí consolidado 2018. Sé que estamos en el 2019, no se preocupen, es simplemente porque en la fecha de nuestro tablero están de esa manera. Así que para eso vamos a llenar algunos ítems. Está bien, solamente a nivel esquemático, así que aquí vamos a poner, no lo sé, 42.000 pesos con un alcance de 5.600 y una conversión de, no sé, 1.222 personas. Sí, lo que voy a mostrarles con estos es cómo podemos mostrar la información consolidada mes a mes, donde la persona pueda evaluar cómo ha ido evolucionando la tasa de inversión versus, por ejemplo, el costo de adquisición unitario, para ver si estamos haciendo cada vez mejor o cada vez peor quizás nuestro trabajo, y quizás sea hora de una buena reunión para enfocar mejor cómo estamos, bueno, liderando estas campañas. Entonces, vamos a hacer exactamente eso. Sí, solamente vamos a llenar un mes más. Bien, y ahora volvemos a nuestro panel. Ahora vamos a la parte de diagramas, marketing de Casablanca, y ahora sí ya es importante que cada uno de los widgets esté conectado específicamente a agosto, porque si no, ahora se habrían roto nuestros indicadores, ¿sí? Estarían reflejando información que no es solamente de agosto. Y vamos a poner, ok, en nuestro eje X, lo que queremos ver es una agrupación por fechas, en este caso mes a mes, ¿sí? Donde aquí Monday nos está mostrando la evolución día a día, pero nosotros queremos algo un poco más consolidado, ok, mes a mes, y queremos que en nuestro eje X la variable a ser contemplada no sea la cantidad de elementos, sino la inversión mes a mes, y el costo de adquisición unitaria, por ejemplo. Donde aquí estamos viendo que el costo de adquisición es de 31 pesos, aquí es 78, aquí 246, pero como Monday entiende que estas dos variables son distintas por el momento, ¿sí? Solamente se nos queda como una línea recta. Lo que podremos hacer aquí entonces es decir evolución mes a mes de inversión en marketing digital. Y justo debajo vamos a hacer un gráfico similar, pero donde lo que vamos a estar viendo es qué repercusión está teniendo esta inversión. ¿Ok? Entonces, de nuevo, agrupado por mes, pero en nuestro eje Y lo que queremos ver ahora es la cantidad de conversiones que estamos teniendo a lo largo del tiempo. Ok, entonces vemos cómo las gráficas se asemejan, ¿está bien? Donde a mayor nivel de inversión estamos logrando una mayor tasa de conversiones, por lo tanto es interesante entender que nuestro trabajo está dando resultados, ¿está bien? Y que por lo tanto, cada vez que hemos dejado de invertir, ¿sí? No estamos logrando convertir a través de nuestro trabajo en redes, y por lo tanto, por ejemplo, esto podría ser un buen argumento para entender por qué es interesante continuar con inversiones en publicidad en redes sociales. ¿Sí? Entonces, este es simplemente un ejemplo de un dashboard
de qué se podría lograr. Entonces, para hacer un breve resumen, y ya estaríamos cerrando nuestro webinar de hoy, estamos viendo la participación de cada uno de los canales en el mes de agosto, la inversión total, la inversión distribuida para cada uno de los canales, conversiones versus inversión, el costo de adquisición de cada uno de nuestros leads en promedio y para cada uno de los canales que estamos utilizando, la tasa de conversión que hemos tenido a lo largo de agosto y nuestro alcance total, donde de esto también podríamos, por ejemplo, sacar la tasa de conversión promedio mes a mes en una gráfica como esta, donde aquí lo que estamos viendo es cómo se ha movido la inversión para cada uno de los meses y cuál ha sido su impacto en la tasa de conversiones, donde si quisiéramos de alguna manera vincular estos dos datos, podemos utilizar una gráfica de líneas donde veamos exactamente eso, y en el eje Y ahora lo que vamos a utilizar es nuestra tasa de conversiones. Y este tercer gráfico, sí, de alguna manera ayuda a entender que si bien hay una relación entre inversión y evolución de conversiones, aquí estábamos siendo un poco más eficientes con nuestras publicaciones, ¿sí? Entonces, quizás debiéramos volver a lo que estábamos haciendo en agosto o en octubre, ¿sí? Porque aquí no estamos logrando los mismos resultados. Bien, como les decía, esto es solamente un ejemplo de lo que se puede lograr. Por supuesto que se pueden lograr cosas mucho más profundas, mucho más a la medida. También estar entendiendo la tasa de publicaciones que nuestro cliente nos está reclamando o tasas de publicaciones que el cliente no está tan de acuerdo, ¿sí? Comenzar a medir su nivel de satisfacción y de esa manera anticiparnos a un posible reclamo, etc. Es muy variado lo que podemos hacer. La idea, como siempre en Monday.com, es construir tanto tableros como indicadores a la medida, así que esa es la idea. La idea es no utilizar tanto las plantillas, sino hacer soluciones a mano, soluciones a la medida. Y bueno, ese es un poco el espíritu de la herramienta. Espero que este webinar les haya servido para entender cuál puede ser una de las posibles aplicaciones para marketing digital. Y de nuevo, si aún no cuentan con una cuenta gratuita de la herramienta y quieren decidir probarla, ¿sí? Pueden hacerlo desde weardrew.co/cuenta. Y los dejo una vez más con mis datos personales, porque si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, o si necesitan ayuda, ya sea para suscribir la herramienta, si necesitan contar con alguna clase de información para poder hablar con sugerencias, no lo sé, cotizaciones, presupuestos, etcétera, también pueden escribirnos sin ningún tipo de problema. Y si tienen alguna pregunta, también pueden contactarnos en forma directa. Estamos más que dispuestos a ayudar. Así que les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Si lo están viendo grabado, gracias por haberse quedado hasta el final. Y muchas gracias entonces por acompañarnos una vez más en nuestro webinar. Les deseamos que sigan muy bien y que ojalá nos sigan acompañando. Y si les gustan nuestros webinars, si les parecen útiles, por favor también no duden en recomendarlos. Así que sigan muy bien y será hasta la próxima.